Bueno, esta unidad es una unidad que, como lo habíamos ya anunciado, da continuidad a la unidad anterior. En otras palabras, esta es una unidad en la que las lecturas que ustedes han hecho o están haciendo radicalizan de alguna forma, digámoslo así, el intento crítico pionero de Kant. Vean ustedes que Kant había hecho un cuestionamiento de la razón en el sentido de que había sometido la razón a presión para ver su alcance y su fin. En esta unidad, al menos una de las figuras centrales de la cual vamos a hablar, que es Nietzsche, somete a crítica radical no la razón, sino la verdad. O sea, Nietzsche cuestiona no simplemente la razón, sino la verdad. Cosa que obviamente no había hecho en sentido estricto Kant. Kant había llegado hasta un punto que era un punto, claro, que mostraba una gran radicalidad, que era el suspenso frente a lo suprasensible. Suspenso, valga decir, la imposibilidad de afirmar certeza alguna en torno a la verdad suprasensible. Nietzsche niega lo suprasensible. Y no solo lo niega, sino que lo niega virulentamente, con fuerza. Entonces, claro, esta es una unidad, digámoslo así, en la que podremos observar una radicalidad apasionada, Nietzsche, una radicalidad serena, podríamos decir, radicalidad en ambos. Bueno, comencemos hablando de esos dos, que son sin duda alguna los personajes centrales, ¿verdad?, de esta unidad. Centrales no solo por la influencia decisiva que han tenido en la filosofía del siglo XX, sin duda alguna, sino además porque de alguna forma son quienes nutren teóricamente, digámoslo así, la multiplicidad de corrientes que se desarrollan en los 80, que son en alguna medida ya historia, ¿verdad?, y que conocemos como corrientes postmodernas, ¿verdad? Quien no ha leído a Nietzsche, quien no ha leído a Wittgenstein, no sabe de dónde viene eso que llamamos posmoderno. Entonces, por eso es realmente singular. Bueno, los dos tienen, igual que Kant, una vida extraordinariamente colorida, cargada de anécdotas extraordinarias, solo que las de Kant tienen que ver más bien con sus rituales, con su sentido del orden, de la puntualidad, mientras que en Nietzsche es la desmesura y en Wittgenstein es un cierto desequilibrio. Pero el colorido es notable. Bueno, comencemos obviamente. Nietzsche
Nace en 1844, cuando Marx inicia los manuscritos económicos y filosóficos y muere justo con el cambio de siglo. Nació en Sajonia, hijo de una familia de pastores. Su padre era pastor y en algún momento contempló él la posibilidad de ser pastor. Su padre muere cuando él estaba niño, tenía 5 años. Estudió, su formación inicial está en el campo de la filología y de la teología, precisamente. Extraordinario ese campo de la filología, una gran cultura, un apasionado profundamente de la cultura griega, gran conocedor de la cultura griega. Obtiene una plaza como profesor, Basilea, muy joven, cuando tiene apenas 24 años, bastante excepcional, en particular en el mundo académico de habla alemana, ¿verdad? Muy joven establece amistad con una de las figuras del mundo musical más apasionantes de la época, que es Richard Wagner, su esposa, o sea, una gran amistad, y luego un gran conflicto, ¿verdad? La Nietzsche recibe la influencia de uno de los filósofos que continúa de manera muy creativa la herencia kantiana, de que ya hemos hablado, que es Schopenhauer, que le dedica un artículo justo en el momento en el que escribe el texto que ustedes han leído. Este texto sobre verdad y mentira, que ese texto que hemos incluido, es un texto de juventud. A Nietzsche, cuando Nietzsche escribe esto, no tiene 30 años. Entonces, paralelamente, casi que paralelamente, escribe un texto de reconocimiento a Schopenhauer, que se llama así Schopenhauer educador, que reconoce a Schopenhauer como el maestro de esa generación, con gran respeto, con gran admiración. Y hay algo interesante que Nietzsche admira de Schopenhauer. Vean que en realidad Schopenhauer tuvo una situación económica privilegiada. Eso le permitió, digámoslo así, desligarse de la universidad. Entonces, ese gesto de independencia, Nietzsche lo admira. Desligarse de la universidad en el sentido de trabajo independiente, no hacer lo que Schopenhauer iba a llamar una filosofía de universidad, una universidad complaciente, una filosofía complaciente con su sociedad. Claro, Schopenhauer tiene una situación privilegiada porque tiene una jugosa herencia, podría darse de alguna forma ese lujo. Bueno, el texto que ustedes han leído de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral es probablemente uno de los textos en los que Nietzsche expresa de manera más clara, digamos, sus tesis sobre el tema precisamente de la verdad. Esto es en el centro. Hay otros trabajos, digámoslo así, mucho más, digámoslo así, mucho más vastos temáticamente, mucho más amplios, pero este está centrado precisamente en ese tema. Bueno, justo
6 años después de escribir esto, Nietzsche renuncia a su puesto en la universidad. Yo que sigo un poco la ruta de Schopenhauer, que la miraba, ¿verdad? Tiene una dedicación a la actividad docente muy breve, no llega a los 10 años, muy breve. Y luego, con una pensión relativamente modesta, se dedica fundamentalmente a escribir espacio, ¿verdad? Y a vivir intensamente, ¿verdad? Ese es su programa. Justo unos pocos años, en 1882, conoce a una mujer de origen rusa, se llama Lou Andrea Salomé. Es un personaje, digámoslo así, apasionante en la época. Nietzsche vive un romance intenso con Lou Andrea Salomé. Luego finalmente ya termina distanciándose de él. Andrea Salomé luego tiene otro romance posterior con Reiner María Rilke, con los más notables poetas, ¿verdad?, de la cultura alemana, y veamos ustedes, se convierte junto con Anna Freud, con la hija de Freud, en la primera mujer en vincularse al círculo psicoanalítico y establecer una buena relación con Sigmund Freud. Es más, en un momento determinado, como Andrea Salomé le dice a Freud, realmente el psicoanálisis es la pasión de mi vida. Bueno, o sea, es esto para decir realmente, digámoslo así, esa relación, digámoslo así, tormentosa que tiene Nietzsche. Bueno, hacer relación, porque hay que hacer relación a un hecho que tiene lugar en Turín en 1889, va a tener consecuencias realmente terribles para Nietzsche. Nietzsche, que había estado escribiendo ya cantidad de cosas extraordinarias, que había escrito muy joven El nacimiento de la tragedia, Humano, demasiado humano, La Galla Ciencia, La genealogía de la moral, Más allá del bien y del mal. Así hablaba Zaratustra. O sea, si no han leído ustedes Así hablaba Zaratustra, habrán oído por lo menos la obra de Richard Strauss, ¿verdad?, que comienza con los vientos y timbales y demás, ¿verdad? Supuestamente el descenso de Zaratustra es una figura legendaria para los persas, ¿verdad?, una especie de gran profeta, y Nietzsche de alguna forma lo pone en el centro, ¿verdad?, como el que anuncia lo que tiene, como un gran profeta, ¿verdad? Bueno, la obra es, digamos así, fuera de serie. Bueno, les decía que en 1889, estando en Turín, Nietzsche presencia una escena terrible, la escena de un cochero que golpea con fuerza su caballo. A partir de ese momento, Nietzsche sufre una crisis profunda que lo va a sumir en el silencio y en el delirio por 10 años. 10 años. O sea, prácticamente Nietzsche pasa al cuidado de su madre, y cuando muere su madre, al cuidado de su hermana. Su hermana Elizabeth hace estragos porque sirve un poco de mediadora entre Nietzsche y el nazismo, ustedes. Entonces hace una serie de pequeños trucos, ¿verdad?, para congraciarse con el Reich, ¿verdad? Y ven ustedes un poco presentar a Nietzsche como un ideólogo del nazismo, ¿verdad? Afortunadamente Nietzsche no se reduce a eso, un autor como Albert Camus, ¿verdad?, libre de toda sospecha, tenía en su oficina de trabajo una serie de fotografías de Nietzsche, que es una especie de ícono, que es el Nietzsche enfermo,
con los bigotes pródigos, ¿verdad? Con sus cejas frondosas, con los ojos hundidos, ¿verdad? Y con una mirada perdida e impenetrable, ¿verdad? Ese Nietzsche prácticamente digámoslo así, de la crisis final. Bueno, ya vamos a hablar más en detalle sobre la obra propiamente, sobre el artículo este, que es un artículo, como ustedes lo han visto, de una gran riqueza además literaria, con una serie de alegorías, es el estilo de Nietzsche. Bueno, hablemos del segundo, ¿verdad? Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein nació en 1889 y murió en 1951. Bueno, les decía que la biografía de Wittgenstein es igualmente apasionante que la de Nietzsche, igualmente apasionante. Tiene digamos, rasgos que lo sacan completamente de la normalidad. No hay la menor duda sobre eso. Wittgenstein nace en Viena, en el seno de una familia de magnates. Es prácticamente, digámoslo así, el dueño del emporio del acero y del hierro en Austria. O sea, Wittgenstein vive prácticamente en un palacio, lleno. Para que ustedes se imaginen, claro, no es solo la riqueza, sino el ambiente cultural extraordinario. Solo para que ustedes tengan una idea, en la casa de Wittgenstein había 7 pianos de cola. Así que se puede imaginar ustedes, pero es que los que llegaban a la casa, ¿verdad? Desde Brahms hasta Mahler, ¿verdad? Con ustedes, o sea, era un ambiente cultural ilímite de siglos tutores. Bueno, Pablo Casals tocó un jovenchero en la casa de Wittgenstein. Bueno, ahora evidentemente ese ambiente suntuoso, pródigo, ¿verdad? Estaría marcado por una gran tragedia, solo para que ustedes tengan, así como hablamos de los 7 pianos de cola, para que tengan una idea, 3 de los 4 hermanos de Wittgenstein, el octavo, Wittgenstein era el octavo de la familia, 3 de los hermanos se suicidan. Ustedes, que es una familia marcada realmente por la tragedia, sin duda alguna. Bueno, Wittgenstein sigue una vida muy poco convencional. Yo digo que Wittgenstein es una especie de San Francisco de Asís secularizado, porque evidentemente disponiendo de todo desde el punto de vista de su riqueza, se queda con nada. Literalmente así lo hace. Se va a trabajar en un pequeño poblado en Austria, luego se va a trabajar de maestro en uno de sus pequeños pueblos austríacos, se va también a Noruega. Realmente se deshace de todo, se había formado como ingeniero aeronáutico y desde luego que fue muy destacado. Frege, que lo conoce, le dice: no, usted lo que debería es ir a estudiar a Cambridge con Moore y con Bertrand Russell. Y dice: bueno, conoce a Moore y a Bertrand Russell, quien Popper decía, el más extraordinario filósofo después de Kant, decía Popper en su autobiografía. Bueno, Bertrand Russell diría después: una de las experiencias más apasionantes que yo he tenido en mi vida es haber conocido a Wittgenstein. Sí, además era directo y le decía a Russell y a Moore, ¿verdad? Si yo no sirvo para la filosofía, dígame claramente. Le digo otra cosa: de la imaginación en el frente de batalla, porque tiene que ir a cumplir con el servicio militar.
la Primera Guerra, ahí escribe su gran obra. Wittgenstein es fundamentalmente de esa gran obra que se llamó el Tractatus Lógico-Filosófico. Fue Moore el que escribió el nombre y el que trasladó la obra, el que se le hizo llegar a Bertrand Russell y a Moore, fue ni más ni menos que Keynes, gran economista británico que conocía bien a Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein se graduó en filosofía porque hace sus estudios en Cambridge, ¿verdad? Hay una anécdota simpática. Esto fue más bien luego con su tesis de doctorado, cuando la defiende, al concluir la defensa, que fue realmente de una forma un cierto formalismo como había sido la anterior. La anterior él se había irritado mucho y se había peleado con Moore y con Russell porque Moore le había dicho, no, esto de preparar ahí un artículo y con eso se gradúa. Si lo veían como algo excepcional, pues resulta que después le dicen que no, que debe hacer mi introducción y presentar la bibliografía. Entonces Wittgenstein un poco irritado dice, no, yo lo hago así, y si a ustedes les parece que no tiene el mérito requerido de la tesis, pues la culpa es de ustedes, no mía. O sea, si ahí está la bueno. Pero cuando escribió su tesis de doctorado, hizo algo simpaticísimo. Al final, de la tesis, abrazó tanto a Russell como a Moore y les dijo así con un tono de benevolencia simpática: lo lamento mucho, pero ustedes no entendieron nada. A Russell y a Moore, ¿verdad? Eran grandes filósofos en ese momento, no entendieron nada. Bueno, o sea, ya les digo, era un temperamento. Estuvo enseñando en Cambridge las clases. Yo no sé si les hice referencia a esa anécdota, porque Wittgenstein tenía la particularidad de que no preparaba clases. Desde luego que podía darse seguro, prácticamente yo no le recomendaría a nadie que se inicie como profesor que no prepare las clases, ¿verdad? Que no se sienta Wittgenstein. Decía que en realidad el preparar lo que implicaba era como disecar un poco el pensamiento. Y las clases con los estudiantes eran un acontecimiento extraordinario. Porque Wittgenstein hablaba y en un momento guardaba silencio por largos minutos, luego retomaba. O sea, con una, digámoslo así, con un estilo muy particular, un estilo docente muy particular. Bueno, en esta segunda etapa, cuando estuvo en Cambridge, publicó Investigaciones Filosóficas, es una obra de madurez, y luego, entre otras cosas, publicó el pequeño libro que ustedes han leído, pequeño y complejo libro. Verán ustedes como no solo Adorno puede reclamar el privilegio de la dificultad en la lectura, de manera muy distinta, claro. Ustedes, la traducción que tienen, con Wittgenstein la tradición es que se incluye el texto alemán y a la par el texto gallego y se traduce. Ustedes tienen esa traducción al español, ¿verdad? Entonces, claro, parece más grueso el libro, ¿verdad? En realidad es la mitad, ¿verdad? Porque está además el texto alemán. Este libro sobre la certeza tiene una notable particularidad. Es la última obra de Wittgenstein. Pero no solo es la última obra, sino que además las últimas páginas de la obra las escribió Wittgenstein 2 días antes de morir. Así que es una obra de alguna forma inconclusa, no concluye. Pero además, digámoslo así, que podríamos decir que es el último Wittgenstein en el sentido literal del término, ¿verdad? No podía haber un Wittgenstein posterior,
muere de un cáncer en la próstata, entonces, bueno, un día antes entra en un estado ya de inconsciencia, pero todavía vean ustedes, en las últimas páginas, sigue un poco la estructura que él había usado en el tratado, que son parágrafos, ¿verdad? Parágrafos numerados, y ese es el estilo de Wittgenstein. O sea, esos parágrafos están numerados, de manera tal que, para hacer referencia, pues ustedes tienen que ver el número y punto, ¿verdad? Bueno, estos dos autores diría que son los autores mayores, sin duda alguna, que corresponden a este unidad, ¿verdad? Pero hay otros que son igualmente interesantes. Hay un filósofo contemporáneo, norteamericano, uno de los más polémicos filósofos norteamericanos, de alguna forma se considera a sí mismo un post-filósofo, ¿verdad? Que es precisamente Richard Rorty. Rorty nace en 1931 y obviamente está vivo todavía. Rorty nació en Chicago en el seno de una familia progresista, y dice en realidad se crea un ambiente, digamos, de polémica, de debate, de cuestionamiento. Ingresó, veo yo en los datos biográficos, de muy joven a la universidad, a los 14 años, un momento bastante excepcional a la Universidad de Chicago, y luego en la Universidad de Chicago Filosofía. Ahí se graduó, hizo posteriormente su doctorado en Yale, ¿verdad? Y ha tenido una trayectoria, digámoslo así, notable desde el punto de vista académico. Durante muchos años fue profesor en la Universidad de Virginia y actualmente enseña en Stanford, ¿verdad? O sea, es alguien realmente de una gran originalidad en su planteamiento. Además hay algo muy interesante, que en su primera fase estuvo muy influido por la filosofía analítica, en otras palabras, el análisis del lenguaje, y por lo tanto, claro, influido también por Wittgenstein, ¿verdad? Sin duda alguna. Hay una segunda fase que realmente la marca él como una obra muy influyente y que fue muy bien recibida por la crítica, aunque como digo es un autor muy polémico, que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza, que está traducida al español. Publicó también Contingencia, Ironía y Solidaridad, ¿verdad? Es una obra que vale la pena leer, interesante. Vean ustedes que Rorty, a partir de cierto momento, y como lo pueden ver ustedes en este artículo, que es un artículo muy reciente, este artículo, que no hemos hecho nosotros la traducción, esa la conseguí en la red, y que él tenía en su página, tenía el texto en inglés, y dije, bueno, vale la pena traducirlo este texto. Pues se me ocurrió sencillamente poner algunas palabras que aparecían en el artículo, y me encontré que ya había sido traducido al español, que es la copia que ustedes tienen, ¿verdad? Lo publicó una revista venezolana que se llama Ciencias de Gobierno en el 2002, ¿verdad? Entonces es prácticamente la traducción que hemos utilizado, es una traducción publicada, ¿verdad? Bueno, este texto es un texto reciente, ven ustedes, desde el 2002, y tiene la particularidad de que retoma algunas de sus tesis centrales, en las cuales considera la filosofía como un género. Puede ser la literatura, ¿verdad? Ustedes, o sea, en realidad no habría que pensar que la filosofía es una vía privilegiada para tener acceso a la verdad. Es un género que permite obtener algunas respuestas a preguntas que nos hacemos, cuyas respuestas pueden provenir de otros géneros también, literarios incluso, que eso es lo que sostiene, ¿verdad? Que es lo que ha ocurrido. Por eso habla de una especie de post-filosofía. Esto es muy interesante, ¿verdad? Que cuestiona también esta forma misma de concebir la verdad, ¿ah? Que fue la forma clásica
clásica de la escolástica, concebir la verdad como adecuatio rei et intellectus, la adecuación de la cosa y del intelecto, la correspondencia. Ustedes vieron que es la que asume precisamente Popper, inspirado en Trotsky. Por cierto, se me olvidaba comentarles una anécdota, ahora que hablo de Popper, se la puedo comentar porque es una anécdota simpática. Ya que ustedes han leído a Popper y que están leyendo a Wittgenstein, van ustedes, Wittgenstein, probablemente el más importante filósofo del lenguaje de la primera mitad del siglo XX, y Popper, posiblemente, el más importante filósofo de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX. Realmente son dos figuras extraordinarias. Pues resulta que se encontraron en una actividad que organizó Wittgenstein en Cambridge inmediatamente después de la Segunda Guerra, 46, 47. Esto lo cuenta porque es una biografía intelectual. Wittgenstein había tenido una influencia notable, sobre todo en el Círculo de Viena. Ya habíamos hablado del Círculo de Viena. Popper, yo les había dicho, tenía una expresión muy simpática, decía, como en el Círculo de Viena yo nunca tuve problema, porque nunca me invitaron, pues tampoco quería que me invitaran. Entonces no hubo problema, algunos decían, con algunos mantuve una buena comunicación, pero nunca formé parte. Dice, pero bueno, me invitan a una actividad para hablar de la filosofía y de los problemas. Dice, ya me olía yo la mano de Wittgenstein en el Círculo, porque Wittgenstein decía que la filosofía no se ocupa de problemas, sino de pseudo-problemas. Pues resulta, ya ustedes, es una anécdota simpática, porque la prensa la comentó y dio lugar a una cierta leyenda. Dice Popper que llegó a la actividad, estaba Wittgenstein, ¿verdad? Que entonces lo primero que hizo fue reclamar, porque le había puesto el título ese, no recuerdo exactamente el título, así como la filosofía de los problemas y un pseudo-problema. Y dice, es que yo creo, eso ya comenzó a alterar a Wittgenstein. Yo creo que la filosofía se ocupa de problemas. Y si no se ocupara de problemas, yo no me habría dedicado a la filosofía. Dice Popper que en ese momento ya sintió que Wittgenstein estaba más incómodo y lo interrumpió de una manera muy abrupta, muy directa, y lo interrumpió y dice, a ver, sí tengo algún problema. Y Popper con paciencia dice, bueno, hay algunos, por ejemplo, la relación entre los sentidos y la realidad. Los sentidos y la realidad. Es la inducción una forma realmente de obtener conocimiento. Hay inducción, o no hay inducción, como sostenía Hume y como lo repite. Ya sintió más que inquieto a Wittgenstein ya se levantó, comenzó a dar vueltas y dice que en un momento determinado estaba la chimenea ahí, ¿verdad? Y en un momento determinado cogió uno de los atizadores del fuego, ¿verdad? Y se lo hacía para arriba y para abajo, visiblemente alterado. Y entonces, ya así casi como un director de orquesta, le decía a Popper, eso no son problemas. Popper dice, bueno, hay problemas morales. Sí tenía uno. Y dice Popper que con toda calma le dijo a él, no hay derecho a amenazar con un atizador a los invitados. Que después de eso, salió Wittgenstein. Curioso, tiró la puerta. Entonces dice Popper, esto documenta que Popper tenía su humor, su ironía. Dice, al final uno de los presentes ahí dice, caray, lo felicito a usted, Popper, porque usted ha tratado a Wittgenstein como él usualmente trata. Y dice Popper, bueno, yo no sabía si me estaba haciendo un cumplido o una crítica. Bueno, en todo caso les cuento, para ustedes es una circunstancia excepcional que lo reunió a ambos.
y con un desenlace, digámoslo así, bueno. Bien, estábamos con Rorty, ¿verdad? Simplemente para concluir que en el 2002 publicó una obra que se titula La filosofía y la esperanza social. Rorty, como habrán visto ustedes, hace un planteamiento nuevo en torno a qué significan los problemas de los que se ocupaba la filosofía y cuáles son esas nuevas preguntas, que no son las preguntas que se formulaban antes, son nuevas preguntas, y por eso dice, ya estamos en un género diferente, que no se tiene estrictamente. Bueno, dos autores, vean ustedes que he tratado de ser aquí equitativo con sociólogos y antropólogos. Entonces, vamos a hablar de sociología posmoderna y de antropología posmoderna. Bueno, he incluido un texto de un sociólogo que ha adquirido un notable renombre, de origen polaco, que se llama Zygmunt Bauman, que se ha ocupado mucho del tema puede hablarse de una sociología posmoderna. Y luego, claro, de un antropólogo español, Manuel Delgado Ruiz, un texto muy bueno sobre el tema de qué significa una antropología posmoderna o una posantropología, ¿verdad? Eso es lo que plantea. Me parece un buen análisis, bien documentado, una reflexión bien, digámoslo así, de funda. Bueno, hablemos primero de Bauman. Que nació en 1925. Usted nació en Polonia, inició su carrera en la Universidad de Varsovia, ahí obtuvo su doctorado, ahí trabajó en Varsovia como profesor de sociología, estuvo también trabajando en la Universidad de Tel Aviv, aún de origen judío, y migró posteriormente a Inglaterra, a donde enseña en la Universidad de Leeds. Se ha ocupado, ha escrito bastante sobre el tema de teoría sociológica, sobre todo, y de la relación posmodernidad-sociología. Ese artículo que ustedes han leído es un artículo del 88, es un rato. Vean ustedes que lo más notable de lo que podríamos llamar la reflexión sobre el tema de la posmodernidad data de esa década de los 80, ¿verdad? Y todavía a inicios de los 90, ¿verdad? Ya luego, como iba a decir Clifford Geertz, ¿verdad? Fue un momento. O sea, eso ya es otra la situación, pero terminó notablemente la reflexión posmoderna, terminó. Porque quizás estaba dando de forma a un desencanto latente, ¿verdad?, en torno a las expectativas del futuro. Bueno, algunas de las obras de Bauman: Modernidad y Holocausto. El tema del Holocausto es un tema central de la reflexión moderna, ¿verdad?, como lo fue también para la Escuela de Frankfurt, ¿verdad?, para Horkheimer y para Adorno, desde luego. Experiencia posmoderna y moralidad, el amor líquido, la sociedad sitiada. Esas son algunas de las obras recientes de Bauman. Bueno, hay un texto que es un texto, digámoslo así, muy legible, de lectura clara, bastante transparente, de David Lyon. Un escocés que nació en Edimburgo en 1948, quien obtuvo su doctorado en Bradford en el 76 y que ha enseñado en el Queen's University en Ontario, en Canadá. Se ha interesado en la sociología, en la filosofía y también en la teología, y ha escrito algo interesante sobre el tema de la tecnología en el mundo. Este librito es un librito
sencillo, como les digo, pero me parece que es una síntesis interesante, ¿verdad? Tiene ese título así, posmodernidad. Bueno, y hay dos autores de habla española, ¿verdad?, que hemos citado acá. Un sociólogo y filósofo colombiano que se llama Santiago Castro Gómez, que nació en el 58, el menor de todos, ¿verdad? Y luego un antropólogo urbano español que enseña en Barcelona, que se llama Manuel Delgado Ruiz. Bueno, sobre Santiago Castro Gómez, les decía que nació en el 58, hizo estudios de filosofía y de sociología en Colombia, y luego hizo sus posgrados en ambas disciplinas en Tübingen, en Alemania, ¿verdad? Y el artículo de él es un artículo de 95, es un artículo fechado. Bueno, como es el artículo que escribí yo sobre el tema de prevención y relación que han leído ustedes, es un artículo fechado, es un artículo de 92. Tiene su rango. Pero me parece, digámoslo así, que hay ciertas coincidencias en el análisis que él hace sobre la significación de la posmodernidad en el contexto particularmente latinoamericano. Por eso me pareció que valía la pena incluirlo, ¿verdad? Y de Manuel Delgado Ruiz ya les había dicho, enseña en la Universidad de Barcelona este artículo Antropología y Posmodernidad, me parece un buen artículo. Hizo sus estudios en arte y obtuvo un doctorado en antropología social. Estudió en París en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Se ha interesado sobre todo en el área de la antropología urbana, ha escrito cosas recientes sobre el tema de antropología urbana. Editó un libro en el 97 que se llama Ciudad e Inmigración, y en el 99, es un libro premiado, que publicó en el 99, un libro que se titula El animal público hacia una antropología de los espacios urbanos. Es un autor interesante. Bueno, hecha la presentación, lo voy a incluir aquí, ya ustedes lo conocen. ¿Qué les voy a decir? Bueno, lo que hacemos entonces ahora es comencemos por las preguntas que han escogido ustedes responder acá ahora sobre los textos. A ver, ¿con cuál grupo damos inicio? A ver, empecemos por lo más escabroso y difícil. No, lo más escabroso. Lo más escabroso es Nietzsche, pero sí lo más difícil. Bien. Antes, al hacer la salvedad que no tuve certeza de nada. Sí. La pregunta tiene tres citas y dice así: cuando una proposición pueda resultar falsa, depende después de todo de lo que yo considere determinante para esa proposición. Está en la página 13 y el número 5. Sí. La segunda es: hago aserciones acerca de la realidad, aserciones que tienen diferentes grados de seguridad. Podemos estar operando, por ejemplo, con la certeza de la memoria o nuevamente de la percepción. Puedo estar seguro de algo, pero todavía saber que la verificación podría convencerme de un error. Página 36 y 36. Y el último dice así: decir del hombre, en el sentido de Moore, que sabe algo, que lo que dice es, por lo tanto, incondicionalmente la verdad, me parece equivocado. Es la verdad solo en la medida en que un fundamento inconmovible de sus juegos de lenguaje. La página 127 es el 403. Sí. La pregunta es sí: tomando en cuenta la lectura, ¿quién o qué define la seguridad de certeza de una persona ante determinada situación? Sí.
bueno, la pregunta me parece un poco complicada porque esto no es lo que está hablando directamente el autor. Digamos, voy a hacer una salvedad a ver si entendí bien la pregunta. A ver. La salvedad es que el autor no habla de que hay una certeza de nada, sino que habla de que no hay una certeza de nada en el sentido de que no podemos estar seguros de la verdad de una situación o un objeto, sino que más bien tenemos la certeza de lo que creemos porque lo aprendemos. Y entonces, para responder la pregunta, ¿qué nos podría dar alguna seguridad o alguna certeza? La tenemos siempre y cuando estemos dentro de un contexto y de un sistema configurado que nos permita de esta forma, según el autor, poder conocer lo que está al alcance de los sentidos y los datos que los sentidos nos pueden ayudar a captar. Esto es un importante eje de certidumbre, no es la certidumbre en sí, sino algunos conocimientos los cuales se verifican, esto es una cita que agarré, se verifican y confirman como hipótesis dentro de un sistema, y este sistema no es un punto de partida más o menos arbitrario y dudoso para todos nuestros argumentos. Es decir, una proposición puede ser verificada, pero dentro del sistema, solo que nos puede dar una especie de certidumbre siempre y cuando estén marcados con conocimientos que son válidos dentro de una sociedad o dentro de un sistema. Sí, bueno, como usted lo decía, se abstrae. ¿Por qué? Porque en realidad las reflexiones que está transmitiendo Wittgenstein no tienen una sistematicidad, son en realidad reflexiones que él está haciendo y que le da continuidad y que retoma por aquí y por allá. Lo que pasa es que, claro, las motiva un supuesto argumento de Moore. Esto más un maestro hay, que a quien Wittgenstein apreciaba, pero con el que difería. Moore se situaba en la línea, digamos, de la exaltación, de la valoración del sentido común, ¿verdad? O sea, en esa tradición, la cual Wittgenstein se distancia. Estamos hablando, vamos a desarrollar esto en detalle. Hay, y sobre eso los especialistas en Wittgenstein distinguen usualmente un primer y un segundo Wittgenstein, ¿verdad? El Wittgenstein del tratado y el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. Este Wittgenstein, desde luego, es el segundo Wittgenstein. Por eso es que, claro, hay algunos conceptos aquí centrales sobre los cuales vamos a insistir. Para comenzar, uno que está en la cita que ustedes mencionan, que es el concepto de juego de lenguaje. Es un concepto desarrollado por el segundo Wittgenstein, ¿verdad? El primer Wittgenstein es el Wittgenstein que afirma que de alguna forma la verdad es correspondencia, en la medida en que el lenguaje es una especie de cuadro que refleja la realidad, podemos decir que es verdad. Ustedes, ese es el segundo Wittgenstein, es un Wittgenstein que se distancia de esa afirmación y que afirma que en realidad eso que llamamos la verdad, la certeza en este caso, depende del juego del lenguaje en el que eso esté inscrito. Los juegos del lenguaje son actividades. No tiene nada que ver juego del lenguaje con juego de palabras. Para que no haya equívocos. Alguien dice, eso es un juego de palabras. Un juego de palabras quiere decir que alguien dice algo y el valor facial de esas palabras en realidad hay que leerlas de otra manera, ¿verdad? Lo que quiere decir es algo diferente de lo que aparentemente dice. Ustedes, eso es un juego de palabras, ¿verdad? Hay un doble significado. Los dos significados. Eso no tiene nada que ver. Cuando Wittgenstein habla de juegos del lenguaje, habla de reglas dentro de las cuales, o mediante las cuales, el significado está ahí presente. O sea que el significado depende del juego del lenguaje, depende de esa actividad. ¿Ustedes? Entonces, claro, ustedes que aquí la afirmación de Moore, que pretende ser contundente, y que le sirve de base a la reflexión de Wittgenstein. Yo sé que tengo dos manos, ¿verdad? Dice Wittgenstein, esa proposición, yo sé que tengo dos manos,
es una proposición que no corresponde adecuadamente al juego del lenguaje, que pretendería convencer al escéptico de los datos de los sentidos. ¿Por qué? Porque decir yo sé que tengo dos manos supondría que yo aclare qué quiero decir cuando digo yo sé que tengo dos manos. Y si yo intento aclarar qué significa yo sé que tengo dos manos, ¿verdad? Pues desde luego que entro en un juego de aclaración sin límite. ¿Por qué? Porque se supondría que el argumento tiene que ser lo suficientemente contundente como para decir usted está viendo mi mano. Pero decir yo sé que tengo dos manos es una proposición que no parece tener un sentido claro. Alguien podría decir ¿y qué saca usted de eso? O hasta ahora se dio cuenta. Explico, o sea, es decir, es una proposición que no corresponde al juego del sentido que es probado. Además, al escéptico no lo convencen ustedes con eso, ¿verdad? Decía David Hume que el escepticismo es la hipocondría de la filosofía. Desde luego, es recurrente, es recurrente. Para comenzar, el escéptico puede decir: ¿quién nos asegura que todo esto no es un sueño? Que usted es un sueño, que yo estoy soñando que usted está ahí. Si ya entramos en un problema en el que nosotros no nos podemos salir de ahí, ¿verdad? Y segundo, es un argumento loquísimo, Descartes lo murió. El escéptico podría decir: ¿y quién le aseguraba a Descartes que al decir pienso, luego existo, lo que estaba diciendo era lo que él quería decir, y lo que le estamos entendiendo es lo que él quería decir? Este es un argumento terrible. ¿Por qué? Porque nos remite al problema del lenguaje. La verdad pasa por el lenguaje. Digamos usted que ese es el nudo central de Wittgenstein. Cuando Wittgenstein dice, pasamos por el lenguaje, utiliza imágenes extraordinariamente originales. Dice, cuando dudamos, no podemos dudar de todo. Decir que dudamos de todo no significa decir nada. Nada con sentido. Hay un sinnúmero de cosas de las cuales estamos dudando cuando estamos dudando, y que son las que nos permiten dudar. Y esas proposiciones, él utiliza una imagen muy bella, dice son proposiciones del lecho del río. Eso requiere aclarar. ¿Cómo proposiciones del lecho del río? Bueno, dice Wittgenstein, un río tiene un cauce. Y ese cauce es lo que permite que el agua fluya, ¿verdad? Y al fluir el agua altera al fluir el lecho del río. Hay, digámoslo así, sedimentos que el agua traslada, ¿verdad? Pero hay cierta estabilidad en eso. Pero eso nos permite hablar de que hay ciertas proposiciones que están en la base de la duda misma. Ese es el argumento. Y esas proposiciones del lecho del río, que así la llama, en este texto así lo dice, lo desarrolla, eso es lo que permite que hablemos de que el significado depende del juego del lenguaje. Vamos a desarrollar ese concepto de juego del lenguaje, que es un concepto propio de Wittgenstein, lo desarrolló Wittgenstein, de una gran influencia en los postmodernos, por lo demás, una gran influencia. Un autor como Lyotard, por ejemplo, lo utiliza, Deleuze, Guattari, demás. O sea, ese concepto es como el concepto del rizoma. Ese concepto del rizoma, no ven ustedes lo influyente que resultó. Representarse un poco el rizoma como lo reticular, sin una dirección fija, sin centro. Entonces, es una imagen que permite visualizar algunas cosas. Bueno, vamos, Pablo, a referirnos a eso con más detalle, ¿verdad? Con más detalle.
porque evidentemente no lo vamos a resolver tan fácil. Bueno, sobre Wittgenstein también. A ver, ustedes quieren salir de lo difícil de una vez, A ver, adelante. Estas son las citas, novela 30, que dice: cuando alguien se ha asegurado de algo, dice, si el cálculo es correcto, pero no infirió eso de su condición de certeza. No se infiere cómo son las cosas a partir de la propia certeza. La certeza es, por decirlo así, un tono de voz en el cual se aclara cómo son las cosas, pero no se infiere el tono de voz que se está justificando. Y esta otra cita, que es la 42, dice: es posible decir, él lo cree, pero no es así. Pero no, él lo sabe, pero no es así. ¿Arraiga esto entre la diferencia entre estados mentales de creencia y conocimiento? No, por ejemplo, se puede llamar estado mental a lo expresado por el tono de voz al hablar, por los gestos, etc. ¿Sería entonces posible hablar de un estado mental de convicción, y aquí puede ser el mismo, ya se trata de conocimiento o de falsa creencia? Pensar que estados diferentes deben corresponder a las palabras creer y saber sería como creer que diferentes personas tuvieran que corresponder a las palabras yo y al nombre Ludwig, porque los conceptos son diferentes. La pregunta es, de acuerdo con las citas anteriormente expuestas, explique los conceptos de certeza y estado mental que el autor trata de plasmar en el texto. Vean ustedes que ahí está presente esa distinción que había planteado Kant en el texto anterior que ustedes leyeron, cómo orientarse en el pensamiento. La distinción entre saber y creer, ¿verdad? Dice Wittgenstein, si yo dijera, yo creo que tengo dos manos, pues todavía sería más extraño, ¿verdad? Yo creo que tengo dos manos, fíjese bien, fíjese bien, a ver si las tienen, ¿verdad? Suena extraño, ustedes. Si yo digo yo sé, pues es igualmente raro, porque dice Wittgenstein que el niño aprende pero no hay que enseñarle que tiene dos manos, ¿verdad? Entonces, él se introduce ahí, en ese juego del lenguaje, ese juego del lenguaje de conocer. El juego del lenguaje de conocer, hay múltiples juegos de lenguaje: saludar, describir, preguntar. Esos son juegos de lenguaje, tienen sus propias reglas. El del conocer implica evidencia, saber, creencia, certeza. Bueno, a ver, ¿qué respuesta fue la que viene? Ya sabemos que no es fácil, ¿verdad? Sí. Esa no es fácil. O más o menos, lo que me parece es que, digamos, el concepto de certeza, tomando en cuenta las otras citas, que es la etcétera, me parece que es un poco subjetivo, más que todo. Sí. El hablar de certeza subjetiva. ¿Cuándo hay certeza subjetiva? No certeza subjetiva. Certeza. Cuando uno sabe que sabe, digamos. Porque es que yo, digamos, él habla de que si una persona es criada en ciertos contextos donde se le dice que esto no se llama mano, digamos, se llama otra cosa, la persona va a crecer creyendo que esto no es una mano, digamos. Sí. Porque él dice ahí, certeza es lo que no admite duda, ¿verdad? Admite duda, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que puede tener duda? Pues alguien, ¿verdad? Entonces por eso hay una certeza de carácter subjetivo. Pero Wittgenstein se plantea el problema del objetivo. ¿Y qué relación entonces? Claro, porque yo sé esto, pero ¿qué sé yo del mundo exterior? Ustedes, o sea que el problema es serio, porque yo no conozco directamente los objetos. Yo tengo en mi cabeza, tengo representación de los objetos. Yo no tengo los objetos, ¿verdad? La manzana que yo tengo en la cabeza no la puedo comer. Decía Spinoza, célebre frase, el concepto de perro no ladra. Sí, evidentemente, como ustedes. Yo tengo son los datos, pero yo no tengo el objeto adentro de mi cabeza. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer la relación entre la representación y el objeto exterior? Ese es el problema. Sí, yo creo que también se ve el problema de que si la persona puede dudar, pero la persona, digamos, si dice que yo sé,
El problema viene cuando alguien le dice, ¿cómo sabe que sabe eso? Entonces, la duda no solo viene de uno mismo, sino también de fuentes externas. Y, digamos, ponerle a alguien a explicar por qué sabe que esto es la mano sería muy complicado. Eso. Después Usted está en la línea de Wittgenstein, ese es el argumento de Wittgenstein. Sí, ¿verdad? Después, el otro concepto que hay que explicar, el estado mental, me parece que, como lo leo, ¿verdad?, es donde reside el concepto de certeza, digamos, ya que teniendo el estado mental de uno, esa es la concepción que uno tenga, que aquí habla de tono de voz para hablar, con los gestos, y eso expresa mucho también de la seguridad con la que uno afirma X cosas, digamos. Está bien. Bueno, siguen con Wittgenstein. Ah, sí, quieren salir rápido de Wittgenstein. Adelante, adelante. Cuénteme, a ver, ¿qué dice sobre esto? Son dos citas. La primera dice: supóngase que el hijo fue capaz de estar equivocado respecto de él, su libro, mientras señala un objeto. Constituiría aquí un error, y tengo alguna idea clara de él. La otra es la declaración: dice que está en la mano. Puedo entonces continuar así, puesto que mi mano que estoy mirando, un hombre razonable no dudará de que yo sé, y lo hará muy realista. Más bien este dirá que no se está manejando con un dado práctico, la cual ha sido descartada, pero hay otra algo detrás de aquello. La ilusión ha de demostrarse de una manera diferente. La pregunta es: ¿qué relación existe entre la... Si es una ilusión, tendría yo que demostrar de manera distinta. Yo no le voy a decir al escéptico, yo sé que tengo una mano, porque la información que le estoy diciendo es, yo, sujeto, sé que tengo una mano. Usted, ¿qué más le digo sobre la mano y sobre la realidad de la mano? ¿Usted? Estoy diciendo de que yo no tengo duda de que tengo una mano. Sí, claro, usted no tiene duda, pero su mano, claro, allí al escéptico lo que podría Moore es haberle dado una trompada y haberle dicho, ¿tenía mano o no tenía mano? Claro, evidentemente. Y le había dicho, ¿soñó o no soñó que lo volví? Entonces, al final de cuentas, los argumentos frente al escéptico son argumentos de otro orden. No son argumentos, un golpe no es un argumento. Bueno. La pregunta es: ¿qué relación existe entre mente y objeto en el momento de percibir este último como una certeza o una ilusión? Dudar de la existencia del mundo exterior no es lo mismo que dudar de la existencia de un objeto, porque esa existencia ha sido científicamente comprobada por medio de las investigaciones, y no se puede dudar de la existencia de algo científicamente comprobado como un objeto. Esto pasaría a ser una existencia, a diferencia de lo que es análogo el concepto de creer, suponer, dudar, estar convencido en cuanto a una declaración de yo sé y no puede ser un error. Al decir la declaración de que aquí está una mano, de esta forma se está descuidando el hecho de una duda acerca de la existencia, que solo opera en un juego de lenguaje. Es un juego de lenguaje. Es un juego de... Vean ustedes que desembocamos en Wittgenstein en los juegos de lenguaje, en los estilos de vida, en la multiplicidad de los juegos de lenguaje, en la importancia decisiva del lenguaje. O sea, si tendrá esto una importancia enorme, una gran influencia en lo que es el desarrollo del pensamiento posmoderno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pensamiento posmoderno hay que concluir que el énfasis en el lenguaje lleva a un cierto desvanecimiento del objetivo. Lo objetivo se disipa, se diluye. Entonces, ese es el problema. Algunos de los teóricos principales lo que van a afirmar es precisamente lo que hacemos es trabajar con el lenguaje, solo el lenguaje. ¿Qué relato y qué relatos podemos nosotros hacer sobre los relatos que recibimos? A eso se reduce la ciencia, la interpretación, evacuada la explicación. Evacuada la explicación. Nada más interpretación, relatos sobre relatos.
nos movemos en el mundo del lenguaje. La realidad es lenguaje. Sigan ustedes si tendrá influencia, claro, Wittgenstein, y si tendrá influencia sobre el concepto de verdad también Nietzsche, lo vamos a ver. Pero Nietzsche lo plantea de otra manera. En realidad, el lenguaje responde a la perspectiva, y la perspectiva tiene que ver con las relaciones de fuerza. Eso lo hace con Nietzsche. Entonces hay una diferencia con Wittgenstein. Aunque Wittgenstein dice los juegos de lenguaje remiten a la práctica. A la práctica. La práctica es la que permite de alguna forma diferenciar lo verdadero de lo falso en el lenguaje. El uso. ¿Qué es lo que algo es? Es el significado que le damos. Que le damos. Que le damos. O sea, es desde luego que las conclusiones. ¿Qué relación con la realidad tienen las conclusiones? Y, con, ante, para, bajo, con. O las preposiciones. Las preposiciones, ¿qué relación tienen con lo real? Bueno, muy bien. Y siempre ya les decía yo, lo evacuaron. La cita dice: sé dónde estoy sintiendo dolor, sé que lo siento aquí, es tan erróneo como sé que estoy dolorido, pero sé de dónde tocaste mi brazo, es correcto. La pregunta es: expliquen qué consiste la diferenciación de las expresiones mostradas en la cita anterior según el razonamiento del autor. Bueno, ya queda muy evacuado con lo que dijo al principio respondiendo a la pregunta del compañero, que las primeras frases no corresponden al juego del sentido y que cae en una aclaración sin límite. Y en la última frase, bueno, está el otro sujeto, ¿verdad?, que da fuerza a la afirmación que sostiene, y que Wittgenstein no dice que es correcto. Sí, está bien. Está bien. Vamos a retomar esto de los juegos del lenguaje porque es algo particularmente importante en el planteamiento de Wittgenstein y en relación con el tema de la verdad y de la certeza. ¿verdad? Lo que quiero ahora subrayarles es que definitivamente la correspondencia del lenguaje con la realidad ha quedado quebrada en el segundo Wittgenstein, ¿verdad? Mientras que el primero lo sostenía con fuerza, el segundo abandona esa relación como una relación necesaria. Bueno, la otra pregunta, ya Wittgenstein fue evacuado, ¿verdad? No, yo tengo una duda. A ver. Es que se dice que lo de Wittgenstein, él afirma que la realidad está atada al lenguaje. Entonces, el primero. Entonces, ahí afirmaría que existirían múltiples realidades al ver múltiples lenguajes. Al haber múltiples lenguajes. Sí, en realidad, a ver, como les digo, vamos a desarrollarlo esto, porque es interesante. Una cosa son las cosas y otra cosa son las proposiciones, ¿verdad? Las proposiciones, los enunciados, son los que remiten a los hechos. Son las proposiciones, no las cosas. Usted, no las cosas. Ahora, la proposición remite a un hecho, aunque usted la diga en otro idioma, ¿verdad? Usted la puede decir en español, en inglés, en francés, pero está remitiendo al mismo hecho. Hay una cita aquí, ¿verdad? Usted lo puede decir en inglés, en alemán, en chino, ¿verdad? Y se supone que se refiere a ese hecho. Ese es el primer Wittgenstein. Pero ese es el Wittgenstein que el mismo Wittgenstein se va a encargar de cuestionar. ¿Sí? Pero vamos a retomar eso. Bien. Otra pregunta. Otra pregunta. A ver, Bauman. Pasamos a Bauman. Muy bien. A ver, ¿qué les preguntaron y qué respondieron ustedes? La cita dice: sin decir esto, en estas palabras, los rebeldes apuntaron a la sustitución del nuevo consenso por el viejo,
a menudo hablaron de la búsqueda de un nuevo paradigma. En realidad, sus esfuerzos se dirigieron hacia la condición de lo que uno llamaría mejor una sociología posmoderna, como distinta de la sociología de la posmodernidad. La pregunta es, ¿cuál podría ser la diferencia entre sociología posmoderna y sociología de la posmodernidad? Pues es una pregunta pertinente, ¿eh? Porque en realidad Bauman quiere marcar alguna diferencia entre esa sociología posmoderna y la sociología de la posmodernidad, que es sobre todo lo que quiere, lo que insiste. Para poder distinguir la sociología posmoderna de la sociología de la posmodernidad, Bauman primero parte como conceptualizando lo que es la cultura posmoderna, el arte posmoderno, y con respecto a la cultura posmoderna, allá hace referencia, perdón, allá hace referencia a esa evanescencia del objeto, ¿verdad? Que se hace presente no solo desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista artístico, la dilución del objeto, ¿verdad? La disolución del objeto. Y el autor dice que la cultura posmoderna, por tanto, debe ser tratada como una configuración específica, no como una manera enferma o delgada de la sociedad moderna, sino hace una referencia al campo artístico, que es más, los contemporáneos se caracterizan más por el ecléctico, por una pluralidad de tendencias, por una ruptura con la teoría de la estética, y todo eso viene a decir que es lo posmoderno. Y, por tanto, esta cultura posmoderna se caracteriza por ser una cultura pluralista, de sobreproducción y de desechos. Sí. Entonces, él dice ahora sí, ya teniendo claro eso de lo que es la posmodernidad, también ya ahora comienza a hacer un paralelismo con lo que ha sido el objeto tradicional de la sociología. Y dice que desde la visión ortodoxa, la sociedad es algo como muy ordenado, muy sistémico, estructurado, y esta visión se ve cuestionada ahora sí por la sociología posmoderna, que vienen a ser autores como Garfinkel y Schutz, desde la fenomenología y la etnometodología, vienen a cuestionar mucho eso, porque es el mundo posmoderno los que los impulsan, y lo que tratan de hacer es como imitar, como representar o imitar las condiciones posmodernas. Era lo que pensaban, no cuestionaban la posmodernidad como tal estos autores, sino que más que todo la reproducían. Entonces, para distinguir esto, la sociología posmoderna que representan estos dos autores, Bauman dice que, por el contrario, la sociología posmoderna debe ser una estrategia de sistematización de un discurso racional, tratar de construir un modelo teórico sobre la sociedad misma, sobre la sociedad posmoderna misma, no reproducir la sociedad posmoderna, sino más bien un abordaje teórico que la pueda comprender. Sí, muy buena respuesta, pero además le añado algo, que es importante, tener en cuenta que esa sociedad que se ha transformado no es la misma de la que podríamos llamar la sociedad moderna. Reconocer la novedad, pero no sumergirse en la novedad, que es lo que él critica a esa sociología posmoderna. En otras palabras, lo que está diciendo es que la sociología de la modernidad debe tener en cuenta el cambio que se ha operado realmente, pero no debe renunciar a su tarea sociológica. Ustedes, ese es un poco, pero vamos a hablar sobre eso también. Bien, bueno, otra de Bauman, no hay de Bauman. A ver, ¿a quién pasamos? Adelante. Agor. Bueno, la cita dice: una ciencia completa, penal y unificada, un ensamble de teorías científicas armoniosamente orquestado, ninguna de las cuales nunca necesita ser revisada, es una mente inteligible. La investigación científica concebida de esta manera podría terminar. Así que si una descripción unificada de las relaciones causales entre todos los eventos espaciotemporales fuese todo lo que significa verdad, incluso los tipos más posmodernistas no tendrían razón para dudar de la existencia de la verdad. La existencia de la verdad se convierte en tema solamente cuando otro tipo de verdad está cuestionado. Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice: ¿existe alguna diferencia entre el tipo de verdad surgida por el autor, como la originada por la causalidad espaciotemporal, y
y la verdad que se busca en la posmodernidad. Primero que todo, me parece que según lo que dice el autor, digamos, la posmodernidad no busca exactamente lo que es la verdad. O sea, básicamente, bueno, él comienza desde hecho, las veces que él dice es que, bueno, hubo ahí como una evolución, ¿verdad? Digamos, lo que fue la religión, la filosofía, y luego, digamos, en la actualidad que, digamos, él engloba todo, la religión y la filosofía, dentro de lo que es la cultura literaria. Exacto. Y el concepto de verdad, vamos a ver. Disculpe que lo interrumpa, a ver, pero es importante. El artículo se refiere a una forma de verdad. ¿Cuál es esa forma de verdad que él creía ver que era la verdad que se buscaba? ¿Cómo la llama él? Bueno, no sé si será eso exactamente, ¿verdad? Pero él habla de una objetividad intersubjetiva. No, ese es un poco, digámoslo así, la verdad posible también hoy. Pero el carácter que tenía la verdad que se buscaba. ¿Cómo se llama el artículo? La verdad redentora. ¿Qué características tenía esa verdad redentora? ¿Qué es lo que ha caracterizado, según Rorty, que no es posible ya esperar hoy esa verdad redentora? ¿Sí? Algo como que la verdad que se proponía por la religión o por la filosofía era como, digamos, única y que no se puede discutir, porque era la verdad máxima. Sí, digamos, la verdad que nos resolvía los problemas de una manera más o menos definitiva. Esa verdad que nos tranquilizaba y que nos reconfortaba, porque de alguna forma la alcanzábamos. Ustedes, que ya eso ya hoy no es posible, ya no funciona así, la verdad, ya no funciona así. Martín habla, digamos, que en la actualidad, digamos, se busca la revisión individual, ¿no? La revisión redentora, y lo dice, digamos, que a través de la cultura literaria, ¿verdad? Digamos, porque, digamos, ella engloba, digamos, lo que es los límites de la imaginación humana. Sí, porque, digamos, digamos, lo que dice es que la literatura es la que define los propósitos, ¿verdad? O sea, lo que busque cada quien, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué dice sobre la literatura? Que es interesante. Si cuando alguien comienza a leer literatura, ¿qué es lo que hace? Espera encontrar la verdad. No, él hace una distinción ahí, digamos, no necesariamente todas las personas al agarrar un libro buscan, o sea, lo que buscan en la mayoría de las personas es tratar de entretenerse, ¿verdad? Bueno, y hacer la distinción. No solo entretenerse, o sea, puede que quieran disfrutar, que quieran descubrir horizontes nuevos, pero son horizontes ya diversos. Ya no esperan encontrar en la literatura un mensaje salvador, salvífico, redentor en ese sentido, ¿verdad? Que salga a la humanidad en su conjunto. Bueno, sí, ¿no? De lo que hay es que busca, o sea, que son pocas las personas las que buscan algo en particular de la literatura, ¿verdad? Solo, digamos, un verdadero intelectual. Pues ahí hace una distinción, bueno, si menciona lo que es un intelectual literario, ¿verdad? Realmente. Dice, el intelectual literario no está tan organizado como esa comunidad de los científicos para alcanzar la verdad. Por consiguiente, no. Vean ustedes que en el fondo este concepto de juego de lenguaje de Wittgenstein ha tenido una influencia grande sobre Rorty, esa pluralidad de mundos del significado que tiene que ver con la pluralidad de verdades. La verdad. Bueno, ahí hay un problema sobre el cual vamos a insistir, que es lo objetivo. Si ya no hay lo objetivo posible, entonces ¿a dónde está la verdad? Ese es el problema interesante. Que eso permea todo el pensamiento moderno, sin duda.
hay un rasgo central en el pensamiento postmoderno. Bueno, este tema de la verdad, Rorty inicia su trabajo ironizando. Dice, usualmente los periodistas, usted que es postmoderno, ¿qué piensa de la verdad? ¿Verdad? Esa es la pregunta de Rico. Pero van a ver ustedes que hay, desde mi punto de vista, dos rasgos muy importantes en el pensamiento postmoderno. Uno primero, que no es exclusivo del pensamiento postmoderno, que es el cuestionamiento de los grandes relatos, como lo va a decir Lyotard, es el que mejor define ese clima de la postmoderna. Los grandes relatos que daban cuenta de cuál va a ser el futuro, que nos señalaban el futuro, ¿verdad? Esos grandes relatos, Grand Récit, dice Lyotard, grandes relatos, macro relatos, meta relatos, varias denominaciones. Y hay un segundo rasgo, que es el que tiene que ver con la objetividad. En otras palabras, podría cuestionarse los grandes relatos sin necesariamente tirar por la borda el principio de objetividad. Pero sobre eso vamos a hablar, porque me parece que es un tema suficientemente, digámoslo así, rico como para retomarlo. Bien, muy bien. Bueno, hay otra pregunta, otra respuesta sobre Rorty. Adelante. Tal como el surgimiento de la tolerancia religiosa depende de hacer una distinción entre las necesidades de la sociedad y las necesidades del individuo, y al decir que la religión no era necesaria para la anterior, así la cultura literaria nos pide que separemos la deliberación política de los proyectos de redención. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la relación existente entre cultura literaria y religión política? Entonces, más o menos como que lo que dijimos de que la religión era una forma anterior, digamos, de como realización personal absoluta, ya estaba establecida. La cultura literaria lo que busca es ver a la religión como una especie de género, en donde para llegar a esa redención individual, la religión es simplemente una alternativa que puede ser combinada con otras diferentes. Entonces, la relación con la política sería que toda esta búsqueda de una redención individual, una redención personal, es de carácter individual, y aún así no podríamos olvidarnos de los proyectos que requieren cooperación social. Entonces, la política sería como un interventor que trataría de guiar las diferentes visiones de realización personal. Sí, Rorty no excluya la importancia de la solidaridad. Lo que pasa es que la ve diferente. Ve la solidaridad como fundada en una experiencia más cotidiana, más de encuentro de los unos con los otros, de ustedes, no como un mandato. Esa es la diferencia, ¿verdad? No como un mandato, sino como algo que emerge de la experiencia del intercambio, ¿verdad? No como un mandato, no como un hay que, sino como algo que descubrimos en la medida que descubrimos a los otros y nos descubrimos como compartiendo una situación común. Eso es lo que él está subrayando. Bueno, Rorty, ¿quién sigue? Adelante. ¿Quién sigue? León, o no sé cómo. Sí, Lai. Ajá. Bueno, dígale, no me importa. No se preocupe. Bueno, la cita es: la posmodernidad no ha quedado confinada a ciertos productos selectos, sino que para muchas personas denota toda una serie de experiencias tales. No obstante, podría suceder que la idea de la posmodernidad no fuera más que una moda, una invención de mentes académicas, calentamientos o de esperanzas radicales buscadas. Pero su invención merece la pena, pues nos refiere a una serie de temas extremadamente importantes. Nos hace más perceptivos y nos ayuda a ver en ciertas ocasiones problemas que hemos de explicar. Pero para empezar, busquemos sus antecedentes sociales e intelectuales. ¿Cuál es la historia? La pregunta es: explica los antecedentes sociales e intelectuales de la posmodernidad y establezca la diferencia entre posmodernismo y posmodernidad. Sí. Bueno, él explica mucho, pero vea algunas cosas.
las Bueno, principales. en el texto mismo él dice, ¿cuál es la diferencia entre posmodernidad y posmodernismo? Bueno, Eso lo dice explícitamente. La diferencia es que él dice, la posmodernidad se refiere sobre todo al agotamiento de la modernidad. Como paso preliminar para facilitar el análisis conviene distinguir entre posmodernismo, que acentúa el aspecto cultural, y posmodernidad, donde el énfasis se pone en lo social. Después, bueno, los antecedentes sociales. Bueno, él habla, digamos que hay... El posmodernismo, perdón, esto es importante para distinguir significado. El posmodernismo tiene que ver con corrientes artísticas, ¿verdad? Desde la literatura hasta la arquitectura, ¿verdad? En la arquitectura hay una corriente posmoderna cuando en realidad se tiende a acentuar la importancia de lo local, de lo propio, de lo ecléctico, de la mezcolanza, frente a, digamos, la búsqueda de una arquitectura más universal, ¿verdad? Esto es lo que permite hablar de una arquitectura posmoderna. El concepto de posmoderno, esto es interesante porque el concepto de posmoderno ha reaparecido de muy diversa manera. Un autor como Arnold Toynbee, el célebre historiador británico, habló de un periodo posmoderno en la historia, ¿verdad? Para referirse a una fase más reciente de la historia global. Toynbee lo veía como un periodo más bien de crisis, de cuestionamiento, pero el significado ya que le damos a la condición posmoderna arranca con un célebre filósofo francés que se llama Jean-François Lyotard. Lyotard define la condición posmoderna como el estado de incredulidad, dice, frente a los grandes relatos. Es una definición que da Lyotard y que de alguna forma Lyon recupera ahí. Sí, algunos, bueno, antecedentes sociales, él habla de como tres conceptos principales que son la providencia, que luego se convierte como el progreso y luego el nihilismo, que dice que la providencia es el cuidado de Dios que dispensa a su creación vigilando el proceso de la historia de forma que siempre avance hacia un objetivo concreto. Después, bueno, dice que el movimiento hacia adelante de la historia se podía vincular fácilmente a la convicción de que las cosas en general tendrían a mejorar, especialmente bajo el impacto del pensamiento ilustrado. Esto es al acentuar el papel de la razón y restar importancia en la interpretación divina. Y bueno, aquí es donde nace más o menos la idea del progreso. Después, bueno, que dice que la certeza de la evidencia que nos proporcionaban los sentidos sustituyó a la certeza de las leyes divinas y preparó el camino a las modernas concepciones del mundo científico. Después dice que la ilustración es como el proyecto, bueno, dice, aunque la ilustración y por tanto el proyecto moderno debía eliminar la incertidumbre y la ambivalencia, la relación autónoma siempre tendría sus dudas. Y bueno, estaba obligado a que quería volver, como a volver a caer en el dogma, dice así. Y después que se seguían buscando leyes universales y la relatividad siempre se considera un stop. Sí, vea, en realidad esa distinción que hace Lyon entre providencia, progreso y nihilismo se refiere a tres conceptualizaciones distintas de lo que sería la orientación de la historia. ¿Verdad? En el relato cristiano, judeo-cristiano, ¿verdad?, la historia está de alguna forma orientada por la providencia. Es la historia primero de la caída, después de la redención y de la salvación, ¿verdad? En otras palabras, la historia se mueve en una determinada dirección. Es una concepción no cristiana. La providencia. Hay providencia porque Yahvé primero, la representación de Dios cristiano, está pendiente de su creación, se desentiende de su creación. Cuando el refrán dice Dios proveerá, es que
ajeno, no es un Dios, digámoslo así, al margen, es un Dios que está presente. El concepto de progreso es la secularización de alguna forma. ¿Por qué? Porque el progreso significa que la historia tiene sentido, pero no es un sentido dado por Dios. Esa es la diferencia. Si afirmamos sea que hay un progreso seguro, sea que hay un progreso probable o posible, ¿verdad?, estamos diciendo que hay sentido, hay una orientación de la historia. Luego hay un tercer momento, que es al que hace referencia Lyon, que es el nihilismo. Este es un concepto muy importante, sobre todo para Nietzsche. Vamos a hablar sobre la importancia del nihilismo. Nihilismo tiene la raíz griega nihil, que significa nada, ¿verdad? Este concepto lo utiliza uno de los autores que polemiza con Kant, que es Jacobi. Jacobi es el que desarrolla primero el concepto de nihilismo en el debate sobre el tema de ilustración. Jacobi lo ve como la situación que de alguna forma se deriva de no poder afirmar la posibilidad de tener acceso cierto a lo suprasensible. O sea, el nihilismo se deriva de la posibilidad de no poder tener acceso a los valores divinos. Esa es la significación que da primero Jacobi. Nietzsche, es muy importante, va a distinguir dos significados para el concepto de nihilismo: un nihilismo pasivo y un nihilismo activo. El nihilismo pasivo, vamos a discutir luego sobre eso porque es importante en Nietzsche. El concepto de nihilismo pasivo es el que se deriva, digámoslo así, de la experiencia que tiene que ver con la negación de las fuerzas de la vida. Eso es lo que sostiene Nietzsche. O sea, el nihilismo es la negación de las fuerzas de la vida y se expresa en ideologías que Nietzsche considera ideologías igualitarias de las fuerzas de la vida, o sea, de lo que es la afirmación del valor de la vida, Vean ustedes que dentro de esas representaciones igualitarias que tienden a invertir las virtudes mismas están, dice, el cristianismo, el socialismo, la democracia. Nietzsche los coloca en una situación similar. ¿Por qué? Porque en realidad han negado la fuerza y la importancia de la vida. Eso nos ha colocado ya en una situación de nihilismo en la medida en que nos hemos quedado sin Dios. Así lo dice Nietzsche. Pero en uno de sus textos, en la Galla Ciencia, Nietzsche lo plantea de una manera extraordinariamente poética. Hay un artículo de Martin Heidegger que se titula así: sobre la afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir Nietzsche cuando dice Dios ha muerto? Nietzsche dice, no es que se murió, es que lo hemos matado. Es lo mismo. Usted, es lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir con Dios? Dios es lo suprasensible. Eso es lo que quiere decir Nietzsche. Lo suprasensible. Todo lo que tiene que ver con ese mundo suprasensible que Kant planteaba como una posibilidad, no como una certeza, y que Nietzsche niega. En otras palabras, la negación de lo suprasensible es la negación de la metafísica misma. Eso es lo que hace Nietzsche. Y Nietzsche dice, es ahí a donde hemos llegado. Lo dice
de una manera extraordinaria. Dice, nos hemos tragado el agua del mar. Hemos dislocado todo. Esa es la situación. Esa es la situación. Esa situación de nihilismo se ve complementada con la posibilidad de lo que se llama un nihilismo activo. ¿Qué es un nihilismo activo? Un nihilismo que afirma nuevos valores. No invierte los valores, sino los trastoca todos. Es la transvaloración. Esa es la operación de, dice Nietzsche, la transvaloración. ¿Qué es la transvaloración? La afirmación de nuevos valores. Nuevos valores. No es simplemente invertir los viejos, no. Nuevos valores. De ahí el concepto de superhombre. Ese concepto de superhombre yo hizo con eso, porque claro, cuando dice uno superhombre, alguien piensa en Clark Kent. Se abre la camisa y aparece Superman. ¿Verdad? No. El concepto de superhombre, que por lo demás lo utiliza Goethe, o sea, no utiliza el primer utilizado, se refiere realmente a una nueva condición. A una nueva condición, a nuevos valores, a un mundo radicalmente distinto en el que priman los valores de la vida. Eso es lo que está. Bueno. Bueno, y después dice A ver. que, bueno, los antecedentes intelectuales, bueno, nada más voy a decir así como los autores, A ver. para no hacerlo muy largo. Bueno, él dice, hay un apartado que se llama los progenitores, y el primero que nombra es a Nietzsche, Sí. que dice que, bueno, uno de los temas básicos del debate postmoderno gira en torno a la realidad y realidad o multiplicidad de realidades, y aquí nombra él el nihilismo. Sí. Y también, bueno, dice esto de que, de la expresión de Nietzsche, de que la muerte de Dios significa más como una metáfora de la pérdida de fundamentos filosóficos. Y bueno, y más o menos también que ya no podemos estar seguros de nada. No sé, Eso es. lo que afirma Nietzsche. Después está Heidegger, que lo que le interesaba era la naturaleza del pensamiento en los seres humanos existentes y afrontar el reto del mundo moderno expresando el dominio de las ciencias naturales y el auge de la tecnología, que parecía absorber todo interés de los individuos reales, más o menos. Y que Heidegger también compartía ciertos intereses con Nietzsche, por la filosofía de la diferencia. Y después está George Simenon, que bueno, hay, no sé si era un libro o como una afirmación que se llama La tragedia de la cultura. Sí, Dice es un libro de Simmel. O sea, los autores concuerdan hoy en que Simmel es, digámoslo así, el primer sociólogo postmoderno, ¿verdad? Y Simmel es un contemporáneo de Durkheim, ustedes, pero es el sociólogo de la multiplicidad, no del sistema. Ustedes, es un profundo kantiano, muy influido por Kant. Yo diría que Simmel es más kantiano que Weber y más kantiano que Durkheim. Todavía más kantiano, o sea, es muy kantiano, pero en realidad se abre a la diversidad, no se ocupa de reflexionar en términos de una sociedad integrada. Eso es justamente lo novedoso. Bueno, bien, muy bien. A ver, de Lyon, alguna otra pendiente, ¿no? ¿Qué otra pregunta pendiente? Adelante, a ver. Yo me, el texto, sí, sobre relatos y predicciones. En otras palabras, su preocupación se divide no ya simplemente sobre la manera o las condiciones requeridas para hacer predicciones acertadas, sino que se atreva finalmente a cuestionar la necesidad o la conveniencia de intentar predicciones en su mejor científica. La pregunta es, ¿el fundamento teórico del conocimiento? Claro que ayuda al sociólogo a desenvolverse en su campo. Sin embargo, ¿qué sucede con dicho fundamento cuando el investigador intenta dichas predicciones en su quehacer científico? En el texto usted nos contó que puede ocurrir que se llegue a esa conclusión, pero que igual la manera lógica para el sociólogo hacer su investigación es a través del método. Y dice que ocurrió también señala eso, que el investigador se encuentra vacío y que lo arrastra a pesar suyo, ¿no? Que
Una cosa es lo que el investigador hubiese querido o lo deseado, y otra cosa es lo que a partir de la práctica científica misma puede realmente pasar. Sí, intento reflexionar sobre la expectativa de la predicción y el tercer estudio, ¿verdad? Que se espera de los sociólogos que predigan y han resultado malos predictores. ¿Significa eso que la sociología entonces no es científica? Hago la analogía con una ciencia natural, ¿verdad?, que es la sismología. Yo diría que los sismólogos también son malos predictores, tan malos como los sociólogos. Y eso no significa que no sean científicos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo que define la actividad científica no es la predicción, sino la explicación, la identificación de los factores que hacen que las cosas han ocurrido como han ocurrido y no de otra manera. Es interno. Bueno, algo más. Estamos. Tendríamos entonces la sesión expositiva la próxima semana. Aquí